Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. La búsqueda de un hijo. Todavía me acuerdo de esa madrugada como si fuera ayer. Vivimos en un pueblito rodeado de mucho bosque. Aquí siempre se han contado muchas historias de cosas raras que viven en el bosque. Cosas que se llevan a la gente si se meten en la noche. La verdad es que nunca pensé que esas historias me fueran a pasar a mí. Les voy a contar lo que pasó esa noche, en que perdí a mi hijo más chico, para que entiendan hasta dónde puede llegar una madre para salvar a su hijo. Esa madrugada, mi hijo se levantó para ir al baño. Yo me desperté. Cuando escuché la puerta y sus pasos chiquitos, no pensé que fuera algo raro, hasta que pasó un buen rato y no volvía. Me levanté, ya preocupada, y empecé a buscarlo por la casa. No estaba en ningún lado. Me empezó a entrar la desesperación. Salí al patio gritándole, pero no contestó. Vi el portón abierto y sentí que el corazón se me detenía. Mi hijo había salido, y allá afuera estaba en el bosque. Sin pensarlo, me metí al bosque para buscarlo. No sabía qué me iba a encontrar. Sabía que la gente contaba historias de chaneques y duendes, pero siempre pensé que eran cuentos para asustar. Pero algo dentro de ese bosque me hizo sentir que no estaba sola. La oscuridad se sentía como si tuviera vida, y los árboles parecían sombras enormes que me miraban. Los ruidos que escuchaba eran raros, diferentes, pero yo no podía parar. Tenía que encontrar a mi hijo. Con cada paso que daba, escuchaba cosas alrededor, las ramas crujiendo, el viento que parecía decirme algo. Sentía como si me estuvieran viendo. Algo en mi cabeza me decía que tuviera cuidado, pero también me decía que mi hijo estaba ahí, en algún lado. Caminé sin parar, esperando encontrar alguna pista. La noche se me hacía eterna, y cada minuto era un infierno. En un momento, encontré huellas pequeñas y pedazos de la ropa de mi hijo. Se me hizo un nudo en la garganta, pero eso también me dio fuerzas. Mi niño estaba cerca, y me necesitaba. Cada paso que daba era más pesado, pero no iba a detenerme. De repente, empezaron a aparecer unas luces. No eran como linternas ni nada que pudiera explicar. Era como destellos que parecían guiarme, pero se desvanecían cuando me acercaba. Parecía que jugaban conmigo, llevándome más al fondo del bosque. Sentía que alguien me veía y a veces escuchaba risas bajitas, como si se burlaran. Lo que fuera que estuviera ahí, no era humano. Las ramas se enredaban en mi ropa, como si quisieran detenerme. Me caí varias veces. Me rasgué las manos y me lastimé las rodillas, pero me levantaba siempre. El miedo era fuerte, pero la desesperación por encontrar a mi hijo era más fuerte. Sentía que estaba cerca, y eso me daba la fuerza para seguir. Sin importar el dolor o el cansancio, solo quería verlo, escuchar su voz, saber que estaba bien. Finalmente, llegué a un claro en el bosque. Ahí frente a mí estaban las criaturas. Parecían duendes o chaneques. No sé, una mezcla rara entre algo humano y algo completamente diferente. No se veían como los seres de los cuentos. Había algo en ellos que se sentía muy real, y eso me daba mucho miedo. Eran pequeños, pero su presencia era muy grande y aterradora. Estaban ahí, mirándome en silencio. Apenas podía verlos entre la penumbra y la niebla. Mi corazón latía con fuerza, pero no me moví. No podía retroceder. Me miraban como si trataran de entender qué quería. Estaba agotada, pero les hablé.
Les rogué por mi hijo. Con lágrimas, les pedí que me lo devolvieran. Las criaturas no hicieron nada. Se quedaron en silencio y luego, poco a poco, se apartaron. Cuando lo hicieron, vi un montículo detrás de ellos. Ahí estaba mi hijo, tirado, envuelto en hojas y flores secas. Mi corazón se rompió. Corrí hacia él y al verlo de cerca, supe que algo estaba mal. Tenía una herida grande y estaba sangrando. Su piel estaba muy pálida y el calor se le escapaba del cuerpo. Lo abracé. Traté de detener la sangre con mis manos. No quería aceptar lo que estaba pasando. Sus ojos se abrieron un momento y me miró, apenas consciente. Me miró una última vez y luego cerró los ojos. Me quedé ahí, sosteniéndolo, sintiendo cómo se iba. No pude hacer nada. Las criaturas solo se quedaron viéndome, sin hacer nada, y luego desaparecieron entre los árboles. Cuando empezó a amanecer, levanté a mi hijo y empecé a caminar de vuelta al pueblo. Me sentía vacía. Sabía que nada volvería a ser igual. Llevé a mi hijo conmigo. Era lo único que me quedaba. El regreso fue largo y doloroso. Cada paso era una punzada en el corazón. El bosque, que antes se me hacía lleno de vida, ahora solo me parecía un lugar muerto, ajeno, hostil. Cuando llegué al pueblo, ya había salido el sol. La gente se empezó a juntar cuando me vieron. Sus caras estaban llenas de horror y lástima al ver a mi hijo en mis brazos. Nadie decía nada, y yo tampoco podía hablar. Me llevaron a la casa y todo se volvió un borrón de voces, lágrimas y dolor. Esa noche, sentada junto a mi hijo, entendí que el bosque se había llevado algo de mí para siempre. No solo a mi hijo, también la paz que antes tenía. Solo me quedaban los recuerdos de lo que había perdido. La voz del río dormido. Hace 2 años, vivía con mi familia en un pequeño pueblo rodeado de árboles y montañas. Todo era tranquilo y parecía que el tiempo pasaba más lento. En el pueblo siempre había historias de cosas raras que pasaban, pero mi familia nunca les hacía caso. Pensábamos que eran solo cuentos para asustar a los niños y que no se alejaran mucho. Nunca imaginé que me iba a tocar vivir algo así, algo que cambiaría todo lo que pensábamos del río. Ese día, mi hermana Catarina fue al río a lavar la ropa como siempre lo hacía. El agua del río estaba calmada. Apenas se oía el ruido entre las piedras. Yo fui con ella al principio para ayudarla a llevar las cubetas. Cuando llegamos, ella me dijo que me podía ir, que no iba a tardar. Me sonrió y pensé que todo estaba bien, así que me fui a la casa. Después de un rato, mi mamá me pidió que fuera por ella porque ya se estaba haciendo tarde. Regresé al río, pensando que iba a encontrarla todavía lavando, pero no estaba. Las cubetas estaban ahí, vacías, y la ropa estaba tendida sobre unas piedras grandes. Al principio pensé que ya se había regresado antes que yo, pero cuando llegué a la casa, nadie sabía nada de ella. Mi mamá se preocupó mucho, y salimos con algunos vecinos a buscarla. Recorrimos el río llamándola, pero no hubo respuesta. Ya estaba empezando a oscurecer, y todo se sentía muy raro, como si el bosque estuviera demasiado calmado. Algunos vecinos hablaban entre sí sobre las historias del río, pero nadie quería decir nada claro. Cuando llegamos a un lugar donde el río era más hondo, encontramos el pañuelo de Catarina flotando en el agua, pero no había señales de ella. Lo raro era que el pañuelo estaba seco, como si no hubiera estado en el agua. La búsqueda duró días. Algunos hombres trajeron redes para buscar en las partes más hondas del río,
pero no encontraron nada. No había huellas ni rastro alguno. Poco a poco el río comenzó a cambiar. El agua se puso más turbia y algunas noches se escuchaban sonidos extraños, como si alguien estuviera hablando desde el fondo. Los ancianos del pueblo empezaron a decir que era la voz del río, algo que siempre habían contado, pero solo como leyenda para asustar. Con el paso de los días, mi mamá se iba poniendo cada vez más triste. Recuerdo las noches en que nos quedábamos despiertos, esperando alguna señal, algo que nos dijera que Catarina volvería. Al principio, los vecinos venían a ayudarnos, pero con el tiempo, cada vez venían menos. Al final, nos quedamos solos, con el río como único testigo de lo que había pasado. Una noche, mientras estaba en mi cuarto, escuché la voz de Catarina llamándome desde afuera de la casa. Al principio pensé que me lo había imaginado, pero luego la volví a escuchar, clara y suave. Me levanté y miré por la ventana, pero no vi a nadie. Salí al patio y vi una figura cerca del portón. Parecía ella, pero había algo raro en cómo estaba parada. No se movía. La llamé, pero no me contestó. Luego se dio la vuelta y empezó a caminar hacia el bosque. Mi corazón latía muy fuerte mientras la seguía. Con cada paso que daba, algo dentro de mí me decía que algo no estaba bien. Todo estaba más oscuro de lo normal, y no se oían los sonidos del bosque como siempre. Los árboles parecían cerrarse a mi alrededor, y solo veía el reflejo del agua del río más adelante. Catarina se detuvo junto al río. La llamé otra vez, y esta vez respondió. Su voz era suave, apenas un murmullo. Me dijo que me acercara, que tenía algo que mostrarme. Cuando estuve cerca, me di cuenta de que no era mi hermana. Sus ojos, que siempre habían sido cálidos, ahora eran fríos y vacíos. Su piel se veía pálida, casi gris, bajo la luz de la luna. Antes de que pudiera reaccionar, el agua del río empezó a moverse de una forma extraña. Algo salió del agua. Parecía una masa de ramas que intentaba agarrarla. La figura de Catarina se desvaneció, y esa cosa empezó a avanzar hacia mí, lento, pero seguro. Sentí un escalofrío recorrerme, y corrí más rápido de lo que pude, sin mirar atrás. Los árboles parecían cerrarse más y más, y cada paso se hacía más difícil. Cuando llegué a la casa, mi mamá me encontró temblando. Traté de decirle lo que había visto, pero no podía explicarlo bien. Esa noche, el río sonaba más fuerte, como si algo se moviera en el fondo. El sonido se escuchaba por toda la casa, llenándola de una sensación horrible. Al día siguiente, encontramos más ropa de Catarina flotando río abajo, como si alguien la hubiera dejado ahí, a propósito. Desde entonces, nadie en el pueblo se acerca al río cuando oscurece. Mi mamá ya no habla de lo que pasó, guarda sus lágrimas, y cuando mira hacia el bosque, su mirada se pierde, buscando algo que nunca va a encontrar. El bosque se llevó a Elisa. Han pasado varios años desde que todo esto tuvo acontecimiento. Vivía en un pueblo chiquito, rodeado de montes y árboles. Un lugar tranquilo, donde todos nos conocíamos. Cada vez que vuelvo al pueblo, me acuerdo de Elisa y siento que debo contar lo que pasó, porque nunca lo voy a olvidar. Aunque ya ha pasado bastante tiempo, siento que fue apenas ayer cuando todo ocurrió. Esta es la historia de cómo desapareció mi amiga Elisa.
y espero poder explicar lo que sentimos todos en ese momento. Mi amiga Elisa era muy bonita. Todo el pueblo lo decía. Desde que éramos niños, siempre se notaba su presencia en cualquier lugar. Siempre sonreía y era muy buena con todos. Por eso todos la querían mucho. No había quien no la reconociera al verla pasar. Sus cabellos largos, sus ojos llenos de vida. Todo el mundo la conocía. Parecía que estaba destinada a algo especial. Cada vez que la veía, me daba cuenta de lo buena persona que era. Todos en el pueblo la queríamos y su risa hacía que todos se sintieran felices. Todo comenzó una mañana. Elisa abrió la puerta de su casa y encontró un pequeño ramo de flores silvestres justo en la entrada. Al principio pensamos que era una broma de algún niño del pueblo, queriendo sorprenderla. Nos lo contó ese mismo día, cuando estábamos en la plaza, sentados en la banca de siempre. Teníamos 12 o 13 años. Todos éramos un grupo de amigos de la misma edad, que nos reuníamos ahí después de la escuela, para platicar y jugar. Aunque a todos nos pareció raro, no le dimos mucha importancia. Era algo fuera de lo común, pero no tanto como para preocuparnos. Sin embargo, los días siguientes comenzaron a pasar cosas más extrañas, y la sensación de que algo no estaba bien empezó a crecer. Una tarde, Elisa me dijo que alguien había dejado un collar de cuentas de madera frente a su puerta. Era bonito, pero el hecho de no saber quién lo había dejado empezaba a preocuparla. Luego aparecieron figuritas hechas a mano, cosas que parecían tener mucho cuidado en su confección. No podíamos evitar sentirnos incómodos. Yo intenté tranquilizarla, diciéndole que quizás algún niño del pueblo estaba jugando con ella, o que era un admirador que no se atrevía a dar la cara. Pero en el fondo, todos teníamos un mal presentimiento. Las cosas se pusieron más tensas cuando una noche, Elisa salió al jardín y vio algo que la dejó inquieta. Había un camino de flores blancas que comenzaba en la puerta de su casa y se dirigía a las afueras del pueblo, hacia la parte del bosque. Recuerdo perfectamente cómo nos contó esto al día siguiente. Nos dijo que la curiosidad fue más fuerte que el miedo y decidió seguir el rastro de las flores. Dijo que sentía algo raro, como si las flores la estuvieran guiando a propósito, aunque todos le dijimos que no debió haberlo hecho. Pero en fin, ya lo había hecho. Así que dejamos que nos terminara de contar lo que pasó esa noche. Elisa nos contó que siguió el rastro hasta llegar al borde del bosque. Los árboles eran altos y oscuros. El silencio del lugar era inquietante. Todo parecía más frío y más oscuro. Y a pesar de eso, ella siguió avanzando. Dijo que en un punto sintió que el aire se ponía pesado, que escuchaba algo como un murmullo lejano, como si alguien la estuviera llamando. Fue entonces cuando se detuvo, sintiendo que algo no estaba bien. Ella regresó esa noche, pero su semblante ya no era el mismo. Parecía distraída, como si hubiera visto algo que no podía explicar. A partir de esa noche, Elisa empezó a cambiar. No quería hablar con nadie. Cuando la visitaba, parecía nerviosa, siempre mirando hacia la ventana, como si estuviera esperando ver algo afuera. Traté de convencerla de que saliéramos a dar una vuelta, que se despejara, pero se negaba una y otra vez. Sus padres también estaban preocupados. Decían que se la pasaba despierta, en la noche, como si tuviera miedo de quedarse dormida. Todos en el pueblo empezaron a notar que algo raro le pasaba a Elisa, pero nadie sabía cómo ayudarla. Una noche, sin que nadie se diera cuenta, Elisa desapareció. Sus padres la buscaron en su cuarto y no estaba.
La puerta de la casa estaba abierta de par en par. Y aunque era tarde, algunos vecinos aseguraron haber visto una figura caminando hacia el bosque. No había duda. Elisa se había ido por su cuenta, pero nadie sabía por qué. Rápidamente se organizó una búsqueda. Todos los vecinos salimos con linternas y lámparas llamándola, gritando su nombre, pero no encontramos nada. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Durante los días siguientes, seguimos buscando, pero no había rastro alguno. El bosque parecía más denso, más oscuro que nunca. En algunos momentos, sentíamos como si alguien nos observara, como si no estuviéramos solos, a pesar de que éramos varios. El ambiente se sentía pesado, y muchos comenzaron a decir que algo malo habitaba en ese lugar. Empezaron a surgir rumores de que el bosque estaba maldito, de que algo lo habitaba, y ese algo se había llevado a Elisa. Melodía que lleva al bosque. Me llamo Luis y esto que voy a contarles pasó hace unos años. Una tarde que empezó como cualquier otra. Mi amigo Carlos, de 15 años, y yo habíamos decidido salir a montar a caballo para ver el atardecer. Vivíamos en un pueblito rodeado de bosques, y salir a cabalgar era de lo que más nos gustaba hacer en las tardes. Ese día, el clima estaba bien, con una brisa suave, y parecía que nada raro iba a pasar. Pero a veces, las cosas cambian sin avisar, y eso fue justo lo que nos pasó. En nuestro pueblito todos nos conocíamos. Salir a cabalgar al atardecer era casi una costumbre para nosotros. Dábamos vueltas por los caminos que rodeaban el bosque y podíamos pasar horas platicando de nuestras cosas, de lo que queríamos hacer cuando fuéramos grandes. Pero ese día, algo se sentía raro en el aire. El sol ya se estaba escondiendo entre los árboles y el cielo se ponía naranja. Me acuerdo de ver a Carlos voltearse de repente, con una cara de sorpresa, como si algo lo hubiera llamado. No entendía qué había visto o escuchado. Carlos me dijo que estaba oyendo una música muy bonita, como si viniera de dentro del bosque. Yo no escuchaba nada, y me pareció raro. Me quedé en silencio tratando de escuchar lo que él decía, pero yo solo oía los sonidos de siempre del bosque, los pájaros y el viento. De repente, el caballo de Carlos empezó a mover solo, como si también estuviera escuchando esa música. Carlos no podía controlarlo, y el caballo empezó a caminar más rápido hacia el bosque. Le dije que intentara detenerse, pero no me hacía caso. Traté de seguirlo, pero su caballo se fue más y más rápido, adentrándose en la parte más oscura del bosque. Le grité que se detuviera, que no se alejara, pero era como si no pudiera escucharme. Carlos estaba concentrado, como hipnotizado por esa música que yo no escuchaba. Me quedé parado sin saber si seguirlos o regresar por ayuda, pero el bosque ya estaba oscuro. Cuando por fin decidí avanzar, ya no podía verlos, ni a él ni a su caballo. Solo quedó el silencio, y eso me dio mucho miedo. Intenté seguir sus huellas, pero la verdad es que era difícil ver algo entre tanta maleza y con tan poca luz. La noche cayó muy rápido y avanzar se volvió peligroso. Me daba miedo perderme yo también. No sabía en ese momento que esa sería la última vez que vería a Carlos. Pasaron las horas y, por más que intentaba encontrar alguna señal de él, no había nada. Sentía una impotencia y una angustia tremendas, mientras la noche se hacía cada vez más oscura, apagando mi esperanza de encontrarlo. Al final, sin otra opción, decidí regresar al pueblo para pedir ayuda, esperando que alguien más pudiera entender qué estaba pasando.
Por mucho tiempo, me costó aceptar lo que pasó esa noche. La gente del pueblo tenía muchas teorías. Algunos decían que Carlos había sido atrapado por algo del bosque. Otros pensaban que solo se perdió y no encontró el camino de vuelta. Nadie tenía una respuesta clara, y nada de lo que me decían me ayudaba. Durante los siguientes días, la gente recorrió el bosque buscando, pero nunca encontraron ninguna pista. Con el tiempo tuve que aceptar que Carlos y su caballo se habían perdido para siempre en el bosque. Fue difícil seguir adelante, sin saber bien qué había pasado. No podía dejar de pensar en esa música, que solo él pudo escuchar, y cómo algo tan simple como salir a cabalgar cambió todo para nosotros. Las semanas se convirtieron en meses, y luego años. Aunque el dolor fue pasando, nunca dejé de pensar en lo que ocurrió. Dejé de salir a cabalgar al atardecer, y con el tiempo, también dejé de ir al bosque. Ahora, al contar esta historia, no puedo evitar pensar en cómo ese momento marcó el final de una etapa de mi vida. Contar esto me ayuda a compartir lo que viví, esperando que alguien más pueda entender lo que significa perder a un amigo de una manera tan rara. Cada vez que cuento esta historia, siento que tal vez así mantengo viva la memoria de Carlos, mi mejor amigo, quien se quedó en algún rincón del bosque, persiguiendo una música que solo él pudo escuchar. El misterio de las luces. Era una noche tranquila de otoño, y yo iba de regreso a casa después de un día largo de trabajo. El aire fresco me ayudaba a relajarme, y el cielo estaba bien despejado, con las estrellas brillando. Había tomado un atajo por el camino del bosque, un lugar que conocía bien. O eso pensaba. Nunca había tenido razón para sentirme inseguro ahí. Siempre lo había cruzado sin problemas. El silencio del bosque por la noche siempre me había parecido tranquilo, y caminar entre los árboles me daba paz. Pero esa noche pasó algo raro, algo que todavía no entiendo bien. Vi unas luces moviéndose entre los árboles mientras regresaba a casa. Al principio pensé que era alguien jugando con unas linternas, pero las luces eran demasiado brillantes y se movían de una manera que no parecía normal. Curioso, me acerqué para ver qué eran. Todo se veía tranquilo y no pude resistir la curiosidad. Caminé entre los árboles, siguiendo esas luces que parecían moverse, con un tipo de gracia rara. No sabía qué eran, pero algo en ellas me hacía querer acercarme más. Había algo en cómo se movían, como si fueran mágicas o algo así, que me hacía sentir que tenía que saber qué eran. Mis pasos se hicieron lentos, como si estuviera soñando, y las luces siempre se alejaban un poco cada vez que intentaba alcanzarlas. Sentí que todo a mi alrededor se ponía más silencioso, y las sombras de los árboles se hacían más largas. En ese momento el bosque empezó a sentirse diferente. Los sonidos normales de la noche, como los grillos y las ramas que crujían bajo mis pies, se empezaron a desvanecer. Solo quedaba el ruido de mis pasos y esas luces parpadeando. No me detuve. Cada vez que las luces se movían un poco más lejos, yo seguía avanzando, sin pensar en otra cosa que no fuera descubrir qué eran y de dónde venían. Mi corazón latía entre emocionado y asustado, una sensación que no entendía del todo, pero que trataba de ignorar. Mi cabeza me decía que podía ser peligroso, pero mi cuerpo simplemente seguía avanzando, como si ya no tuviera el control. Conforme seguía, me di cuenta de que ya estaba mucho más lejos del camino de lo que pensaba. Los árboles eran más densos. El aire se sentía diferente, más frío y húmedo. Las hojas sonaban raro,
como si todo el bosque hubiera cambiado. Miré hacia atrás y ya no podía ver el camino por donde había venido. Sentí más miedo, pero las luces seguían ahí, brillando, y era como si me obligaran a seguirlas. Di un paso más, y de repente todo se puso oscuro. No recuerdo bien cómo pasó, pero lo último que vi fueron esas luces girando a mi alrededor, como si se estuvieran burlando de mí. Por un momento me sentí perdido, como si el suelo hubiera desaparecido. Luego todo fue oscuridad. Sentí como si flotara en un lugar donde no había nada, ni tiempo ni espacio. Todo estaba en silencio y oscuro. En algún punto, perdí la noción del tiempo, pero la sensación de estar ahí duró mucho, como si me hubiera quedado atrapado. Cuando desperté estaba tirado en el suelo del bosque, rodeado de hojas secas. El sol empezaba a salir entre los árboles, y el frío de la mañana me hizo temblar. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero el sol ya estaba lo suficientemente alto como para decir que era de mañana. Mi cuerpo estaba entumido, como si hubiera estado ahí tirado por horas. Me costó mucho levantarme, pero logré ponerme de pie, tambaleándome mientras trataba de ver dónde estaba. Todo se veía diferente a la noche anterior, y por un momento no supe ni dónde estaba. Me apoyé en un árbol cercano tratando de recordar qué había pasado. Las luces, el bosque, la oscuridad. Todo se sentía como un sueño confuso y lejano. Miré a mi alrededor y, por suerte, encontré el camino de vuelta. Empecé a caminar despacio, con las piernas temblando a cada paso. Estaba exhausto, como si toda mi energía se hubiera ido. Después de lo que parecieron horas, encontré la carretera principal. Sentí un gran alivio al ver la carretera y los primeros autos de la mañana. Supe que, al menos, estaba cerca de casa. Con mucha dificultad llegué a casa. Todavía no entiendo bien qué me pasó esa noche, pero estoy aquí para contarlo, y tal vez eso sea lo más importante. Nunca olvidaré esas luces, lo extrañas que eran, y cómo parecía que me llamaban, atrayéndome a lo desconocido. Desde entonces, he evitado pasar por ese bosque de noche. Algo cambió en mí después de eso, y aunque no puedo explicarlo bien, sé que lo que vi no fue normal. Cada vez que pienso en esas luces, siento un escalofrío. No sé si fueron reales o si todo fue mi imaginación, pero lo que sí sé es que no quiero arriesgarme otra vez. El caballo y los duendes. Esto pasó hace algunos años, en el pequeño pueblo donde crecí. En ese tiempo, yo era un hombre joven. Trabajaba en el campo y mi vida era bastante tranquila. Todos los días eran iguales, hasta que una mañana algo raro pasó, algo que todavía me cuesta entender. Hasta ese día, mi vida había sido siempre igual. Pero ese evento cambió todo para mí. Salí temprano en la mañana como siempre, montando mi caballo para ir a trabajar en las tierras. Siempre he sido de rutinas y todo el pueblo sabía que yo era puntual. Apenas estaba saliendo el sol entre las montañas, y mi caballo, un corcel marrón, y yo cruzábamos el campo cerca del pueblo. Las primeras horas del día siempre me parecían las mejores. El aire era fresco y los pájaros empezaban a cantar. Esa mañana no hubo nada especial que me hiciera pensar que algo diferente iba a pasar. Todo parecía normal. A media mañana, cuando el calor empezaba a sentirse, me di cuenta de que mi caballo había desaparecido. Estaba caminando por el campo,
revisando algunas plantas, y cuando volteé, el caballo ya no estaba. No había señales de que se hubiera soltado, ni rastro de hacia dónde se había ido. Lo llamé, pero no hubo respuesta. Solo silencio. No podía entender qué había pasado. Percibí una sensación rara, un desconcierto que me empezaba a invadir. Mi caballo siempre estaba cerca de mí. Nunca se iba solo, y su ausencia no tenía explicación. Decidí regresar al pueblo a pie, esperando que mi caballo pudiera encontrar el camino de vuelta, solo. El camino de regreso fue largo, y a cada rato me venían dudas y miedo de lo que podía haber pasado. Pensaba si algún animal lo asustó o si tal vez alguien lo había robado. Cuando llegué al pueblo, vi que el caballo ya estaba ahí, pero algo en su comportamiento no era normal. El animal había llegado al pueblo inquieto, relinchando sin mí. En su mirada había algo de miedo, y su pelaje tenía señales de haber corrido sin rumbo durante un buen rato. Lo que más me preocupó fueron las marcas en su cuerpo, como si lo hubieran lastimado. Había cortes superficiales y algunas partes donde el pelaje parecía arrancado. Todos nos miramos en silencio, y los ancianos empezaron a murmurar sobre los duendes oscuros. Yo sabía que algo malo le había pasado y me sentí impotente. Los duendes oscuros eran parte de una leyenda que todos conocíamos desde niños. Decían que eran criaturas malas que vivían en las partes más apartadas del campo, donde la luz del sol apenas llegaba. Estos seres no eran como los duendes comunes que hacían bromas sin importancia. Los duendes oscuros eran diferentes. Eran peligrosos. Decían que se alimentaban del miedo y la confusión, que les gustaba atormentar a los animales y que, a veces, se llevaban a la gente para perderla en los montes. La leyenda decía que si un animal regresaba con marcas raras, era señal de que los duendes oscuros lo habían atrapado y lo soltaban porque ya no le servía. Quizás porque le habían quitado parte de su energía o de su espíritu. Todos conocíamos historias de animales que desaparecían y luego volvían así, con la mirada perdida y sin ánimo. Nadie quería creer estas historias del todo, pero cuando mi caballo volvió con esas marcas, no pude evitar sentir que algo de verdad había en esas leyendas. Les conté lo que pasó y cómo había perdido de vista al caballo. Los ancianos se miraron entre ellos, convencidos de que fueron los duendes. Aunque no lo decían, no podían evitar pensar que tal vez era cierto lo de esas historias viejas. Sentí como el ambiente en el pueblo se ponía tenso y lleno de incertidumbre. Por mi parte, solo podía recordar cómo de repente el caballo se fue, dejándome solo en el campo, y luego regresó, haciendo que todo fuera raro y confuso. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica, pero ninguna encajaba. Algo fuera de lo común parecía haber pasado y la preocupación no se iba. Esa noche fue larga. Mi caballo atado cerca de mi casa no dejaba de relinchar de vez en cuando, como si algo en la oscuridad lo asustara. Los perros del pueblo también estaban inquietos, ladrando sin razón. Había algo raro en el aire, una sensación de amenaza que no nos dejaba. Yo tampoco pude dormir bien. La preocupación no me dejaba en paz. Me preguntaba si aquello que había asustado a mi caballo podría volver. Las sombras de la noche se sentían más oscuras, y el silencio solo era roto por los perros y el caballo. Al amanecer, algunos hombres del pueblo me ofrecieron ir conmigo a investigar. Mi caballo estaba nervioso, pero lo llevamos, esperando que pudiera guiarnos. Caminamos en silencio, atentos a cualquier cosa. Mientras avanzábamos por el campo, el caballo parecía más nervioso, pero seguía adelante. Llegamos a una zona apartada.
donde los árboles eran más densos y la luz apenas entraba. Sentí una incomodidad extraña. No era un lugar al que fuera mucho. De pronto el caballo se detuvo en seco, mirando hacia un claro entre los árboles. Al acercarnos vimos algo raro. Había marcas en el suelo, como si hubieran arrastrado algo pesado. También notamos ramas rotas, como si alguien o algo hubiera pasado corriendo. Los hombres y yo nos miramos preocupados, sin decir nada. No había una explicación clara, pero algo había pasado en ese lugar. No encontramos más pistas y la incertidumbre solo aumentaba. Decidimos regresar al pueblo antes de que oscureciera. Aunque tratábamos de aparentar calma, todos sentíamos que algo extraño estaba pasando. Al volver, la gente del pueblo se reunió para escucharnos, pero no teníamos mucho que contar. Nadie sabía qué pensar. Algunos dijeron que podían ser cazadores o algún animal salvaje, pero las marcas en mi caballo y la sensación que nos quedó no me dejaban tranquilo. Esa noche fue igual de difícil que la anterior. El caballo no dejaba de moverse inquieto y los perros seguían ladrando. Decidí quedarme despierto, vigilando desde la ventana. Cerca de la medianoche, vi algo que me dejó helado. Una sombra, algo o alguien, moviéndose cerca del establo. Agarré una linterna y salí sin hacer ruido. Al acercarme, la sombra se desvaneció entre los árboles, pero alcancé a ver una figura delgada y rápida. Mi corazón latía fuerte mientras intentaba seguirla, pero la perdí de vista. Volví al establo y el caballo estaba más asustado que antes. Algo nos estaba acechando y no tenía idea de qué podía hacer. Con los días las cosas no mejoraron mucho. Nadie más en el pueblo vio nada raro, pero mi caballo seguía asustado y yo no podía dejar de pensar en esa figura que vi. No estábamos solos. Esto que les voy a platicar sucedió en un pequeño poblado de Jalisco, conformado por una serie de rancherías, hace ya varios años atrás, durante mis años de juventud. En mi terruño la vida era tranquila, todos nos conocíamos y en general, el ambiente era pacífico. El pueblo, como muchos, conservaba, y creo que aún lo hace, muchas de sus tradiciones. Una de las favoritas de los jóvenes era los domingos ir a congregarnos en el kiosco de la plaza. En ese jardín, las mujeres comenzábamos a circundarlo, en cierto sentido, mientras que los hombres lo hacían en el opuesto. Y cuando una de nosotras era del agrado de cierto chico, él nos lo hacía saber, regalándonos una rosa. Así, la chica que la había recibido salía del círculo para encontrarse con él. Sé que algunos de los que me escuchan tal vez se puedan sentir identificados con esta tradición, ya que no es exclusiva de mi pueblo, y sé que se extendió a varias partes de los Altos de Jalisco y centro de México. En fin, una de esas ciertas tardes dominicales, mientras daba la vuelta al kiosco, me emocionó el recibir la flor por parte de Miguel, ya que había escuchado que él tenía la intención de cortejarme, y siendo él un joven que me agradaba, no dudé en que pronto iniciáramos una relación sentimental. Miguel provenía de una familia que, como muchos habitantes del pueblo, se dedicaban a trabajar la tierra. Sin embargo, él tenía una fascinación por las estrellas, y era un entusiasta de la astronomía, a tal grado que le era posible identificar a simple vista, por nombre, las estrellas que estábamos contemplando. Esto a mí me encantaba, ya que aprendía mucho con él. Cierta noche, ya siendo novios, me propuso acompañarlo a una cita especial. Esta consistiría en la noche
escalar un pequeño cerro donde se encontraban algunas antenas repetidoras de radio y pasar un momento ahí, ya que según él, este punto por ser alto y estar alejado de la urbe y la contaminación lumínica, nos brindaría un espacio inigualable para contemplar el cielo. Con suerte, él pensaba, incluso podríamos ser testigos del paso de estrellas fugaces. Yo confié en él y lo acepté. En el ocaso de la tarde, él pasó por mí y comenzamos nuestro camino. Pronto llegamos hasta las cercanías del rancho de don Roberto, y con lo que yo no contaba era que para llegar al cerro de las antenas, tendríamos que brincar la cerca que delimitaba a este. Oye, Miguel, mejor no hay que atravesarlo. Puede ser peligroso, le dije a mi pareja, haciéndole saber que también don Roberto era, como comúnmente se dice, un hombre de armas tomar, y tras algunos incidentes de abigeato en el pueblo, es decir, de robo de ganado, si nos llegara a ver y pensara que somos ladrones, incluso por usos y costumbres, podría llegar a dispararnos. Sin embargo, Miguel me dijo que no pasaba nada, que don Roberto no estaba y que no íbamos a hacer nada malo. Así que brincamos la cerca. Comenzamos a caminar en aquel terreno y pronto nos internamos en una zona que consistía en un bosque bastante denso y frondoso. Aquel me produjo una sensación de escozor intensa, y pronto a esta se le añadió la de estar siendo observados, o acechados por algo, o alguien que se estaba ocultando en la oscuridad. Miguel, hay que volver, le dije, y al hacerlo pude notar que una expresión de incomodidad se había grabado también en el rostro de él. Pero a pesar de ello, y haciéndose el valiente, quiso seguir adelante. De pronto, algo que nunca antes había sido testigo sucedió, y es que resulta que nos encontramos con el silencio absoluto. Ni el viento, ni la fauna nocturna, típica del bosque, se dejaba escuchar. Aquello simplemente no era algo normal. Miguel, comencé a decir, tratando de hacer hincapié en este hecho. Sin embargo, el silencio fue interrumpido por un ruido seco, como si algo hubiera sido arrojado con fuerza hacia nosotros. Estábamos tratando de digerir este hecho y buscándole alguna explicación. Entonces, escuchamos otro ruido, exactamente igual al anterior, y luego otro y otro posteriormente, hasta que pudimos ver que una serie de pequeñas rocas estaban siendo arrojadas con insistencia hacia nuestros pies, produciendo un sonido similar al que haría una llovizna tenue pero constante. Aquellas piedras eran lanzadas con fuerza, pero parecía que no tenían la intención de hacernos daño, sino más bien la intención de hacernos retroceder, ya que nos daba la sensación que nosotros no éramos bienvenidos ahí. Antes de que pudiéramos reaccionar, esta lluvia de rocas terminó, y entonces algo más pasó. En la oscuridad de aquel bosque se dejaron ver varios pares de ojos rojos, que parecían estar encendidos, y cuyos propietarios se agazapaban en las sombras. Primero aparecieron un par, luego otro y otro, hasta que vimos que decenas de ellos nos rodeaban. No lo pudimos soportar más y supimos que en ese instante era momento de dar la media vuelta y salir corriendo de ahí. Pronto llegamos a la cerca, y por suerte, a pesar del miedo, Miguel no olvidó su galantería y me ayudó a cruzarla, y luego la brincó él, siendo esta la primera y última vez que pisamos este terreno. A la fecha no sé con qué o con quiénes nos encontramos. He escuchado algunas historias donde los propietarios de terrenos consignan su cuidado a seres elementales de la naturaleza o el bosque, a cambio de brindarles ofrendas y cuidados. No sé si este haya sido el caso. Todo lo que sé es que Miguel y yo, esa noche, definitivamente, no estábamos solos.
Estimados pasajeros, espero que estén disfrutando de este viaje y los relatos. Si han llegado hasta aquí y aún no lo hacen, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones, ya que así estarán en condiciones de decir hashtag Yo Soy Pasajero. Te invito a añadirte a mi cuenta personal en Instagram, en donde a través de ella podemos estar en contacto y conocernos de una forma muchísimo más personal y cercana. Ahí me encuentras como Locutoni MX. Locutoni MX, te espero. Y por supuesto te recuerdo que tu relato es lo más importante para la desolada carretera. Gracias a él, podremos seguir realizando estos viajes, así que, por favor envíalo al correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. De antemano, gracias. Y ahora sí, pasajeros, por favor vuelvan al autobús y que nadie se quede fuera porque es momento de cerrar este viaje con broche de oro. Extraña experiencia en la Sierra Michoacana. Mi nombre es Emanuel. Durante gran parte de mi vida me he desempeñado como miembro del Ejército Mexicano. Esto que estoy por platicarles sucedió durante la llamada guerra contra el narco, que implementó el expresidente Felipe Calderón en México. Por lo tanto, el año de esta vivencia fue el 2007. No entraré en detalles muy específicos. Solo diré que ese año, junto con mi pelotón, fuimos trasladados hasta las zonas serranas de Michoacán para llevar a cabo una serie de estrategias en contra del crimen organizado que rebosaba en la zona. A nuestra llegada, levantamos un campamento ya que nuestro itinerario nos iba a exigir pasar muchos días en ese lugar. Durante el día todo transcurrió con normalidad. Sin embargo, al llegar la noche, de pronto nos vimos sorprendidos por los gritos de un cabo que a través de su radio solicitaba nuestro apoyo y presencia. «Vengan rápido, tienen que ver lo que estoy viendo», decía apurado por medio del aparato de comunicación. Conociendo su ubicación, corrimos rápidamente hacia ella y al llegar, no pudimos creer lo que estaba frente a nuestros ojos. A la altura de la copa de los árboles, flotaba una bola de fuego. Esta avanzaba entre las ramas sin hacer ruido, y curiosamente tampoco sin encenderlas, aunque ocasionalmente hacía contacto con ellas. «Sargento, ¿qué hacemos?», pregunté a mi superior. Sin embargo, él estaba petrificado. «¿Qué hacemos?», repetí la pregunta, y luego él respondió: «Abran fuego». El sonido de las balas siendo disparadas interrumpió el silencio de la noche, y tras hacer contacto con aquella esfera incandescente, esta fue perdiendo su luz y brillo, y comenzó poco a poco a descender. Temerosos y expectantes, nos acercamos hasta la zona donde aquello había caído, y no pudimos creer con lo que nos encontramos. Ahí, recostada sobre la hierba, había una mujer de edad avanzada. Estaba desnuda. Aquello simplemente no tenía sentido. Por un momento pensamos que habíamos cometido un error, que estábamos alucinando. Sin embargo, el cuerpo inerte de aquella mujer mostraba los impactos de bala que segundos antes le habíamos propinado. Confirmamos que ella ya no presentaba signos vitales, y con más preguntas que respuestas, tuvimos que levantar nuestro campamento y retirarnos, ya que los disparos habían revelado nuestra posición. Hasta la fecha, sigo sintiendo pena por esa mujer que, lamentablemente y sin intención, le arrebatamos la vida. Pero también sigo asombrado por esta experiencia que viví en aquellos ayeres en la Sierra Michoacana. De ella me queda la certeza de estar consciente de que todavía del mundo desconocemos mucho y que sin duda hay mucho de lo que, más que una leyenda o simple anécdota, es una realidad absoluta. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino.
Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder.